La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. El día de hoy vamos a tratar el tema crucificados para vida. Está al lado, crucificados para vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 al 17. Dice este pasaje, conocido tal vez por muchos, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. ¿Qué estaba pensando? Dice el escritor, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas. Vio que sí se lo sabe. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a los Corintios. Esta es la segunda carta. En esta carta el apóstol Pablo está bien dando gracias a los Corintios por su esfuerzo, por su amor, por el trabajo que hacen, pero también está tratando de atender algunas situaciones que habían pasado en la iglesia, y era que habían unos temas con los judaizantes y unos temas también con falsos profetas, falsos maestros. El apóstol está defendiendo su labor apostolar en la carta y les dice: hey, yo me he desgastado por ustedes, yo he dado la vida por ustedes. Hay gente que se había levantado en el pueblo a dar a entender como si Pablo no era un verdadero apóstol, porque las cosas que les dijo eran un poco incómodas. Qué bueno que tengamos hombres y mujeres de Dios que nos digan cosas que son incómodas a nuestra carne. Allá estaba pasando lo mismo, y unos se habían levantado a decir que Pablo no era apóstol, y él estaba dentro de la carta. Usted lo puede leer con calma. Él empieza a defender su propio ministerio apostolar. Pero en esta porción el apóstol Pablo nos concreta cuál es el motor de su apostolado. Él dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Él dice: el amor de Cristo no me deja detenerme. Ahí en la versión de traducción del lenguaje actual dice: porque el amor de Cristo nos domina. La nueva versión dice: porque el amor de Cristo nos domina. Es decir, es el motor que nos impulsa a seguir haciendo la obra de la iglesia. Esto es importante por lo que le acabo de decir, que el ambiente era hostil, que había gente que estaba hablando en contra de Pablo como apóstol. Está diciendo: miren, es el amor de Cristo lo que hace que estoy dispuesto a meterme en toda esta locura. De hecho, en el verso anterior le decían que si estábamos locos era para Dios. Incluso algunos eruditos dicen que Pablo cita el término de locura porque era la forma en cómo se referían de él sus adversarios, sus enemigos, que estaba loco. Y el apóstol Pablo dice que el amor que los impulsa a hacer la obra de la iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia de Dios? Es el amor de Cristo. El amor de Cristo es algo un poco complicado de entender. Dice: ¿por qué lo dice, Carlos Daniel? Porque dice el apóstol Pablo en Efesios que él doblaba sus rodillas a causa de que pudiéramos entender una verdad. Dice Efesios 3:18, dice: yo por esta razón doblo mis rodillas delante de Dios, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con todos nosotros, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, el apóstol está diciendo: yo doblo mis rodillas. Es decir, para que el apóstol Pablo diga: yo voy a orar para que tú lo puedas entender, es porque probablemente no es tan fácil de entender. Y él dice: yo doblo mis rodillas delante de Dios para que tú puedas entender cuán grande es el amor de Dios, cuál es la anchura, la profundidad, la altura. Y dice: para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Tal vez algunos de nosotros hemos sentido en nuestra vida como creyentes como que no está la plenitud de Dios en nosotros. Y tal vez está habiendo una desconexión en entender cuán grande es ese amor que realmente lo hizo. En nuestro día a día, o tal vez por la enseñanza que alguien te hizo o te dijo cuando llegaste a una congregación que todo era tema de plata, de billete o de casa nueva, has perdido de vista el foco de qué se trata ese verdadero amor. Cuando tú entiendes ese amor de Cristo, se convierte
en el eje central de la doctrina de la redención. Necesito 7 personas rápidamente que vengan aquí. 7 personas, rápido. Jorgito, ven, tienes cara de Cristo, ven. Necesito que vengan otra persona, ven acá. Los de Misión José, ¿dónde están? Que vengan. Gino también, venga. Necesito 7 personas. Vengan acá arriba. Vengan acá arriba rápidamente. 7. ¿Quién más? Venga, hermana Maylin, ya que está como levantándose, acomodándose, venga, venga. ¿Quién la mandó a moverse? Venga, en serio. Aquí, ay, no hay ninguna mujer, ¿dónde están las favorecidas? Entonces demuestren, venga, viene otro. Nervio. Bueno, la esposa de Jorgito, que venga también, Lauri, venga, ya que estaba cantando. Eso. Ahora sí vinieron las favorecidas. Bueno, ya te puedes quedar, listo. Vamos a leer el texto. Jorgito, sale aquí adelante. El texto dice literalmente: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está diciendo, todos estaban condenados a la muerte por el pecado. Pero lo que hizo Cristo, esta es la doctrina de la redención, para que usted la entienda. Esto es una doctrina base en la vida de un creyente. Si usted no entiende esto, entiéndalo hoy, porque de esto se trata el evangelio. Este es el centro del evangelio. Otro día habla de casa y de carro y de beca. Cristo sale al frente y dice que Él muere, y porque Él muere, todos ellos son contados como muertos. Es decir, sobre Cristo cae el precio de la condenación de la ley de la muerte y el pecado que ellos tenían que pagar. Y dice la palabra que luego, como Él murió para temas legales, y después lo voy a explicar, yo sé que hay muchos abogados, ahorita lo explico con más calma, pero para temas legales ellos también murieron. Pero luego dice que porque y por todos murió. Es decir, no murió por unos cuantos. Nota al pie, esa doctrina de corte calvinista que dice que Dios murió solo por los elegidos es un error. Murió por todos. Ya que está al lado, Cristo murió por ti. Barrigón y todo murió por ti. Dice, pero no murió en vano, sino dice que murió para que los que viven, es decir, ahora tenían que morir. Él llevó el precio del pecado. Legalmente ustedes murieron, pero para que ahora los que viven, ya ustedes no van a vivir para ustedes, viven para el que murió. Esa es la doctrina de la redención. Si usted no la entendía, no sabía qué significaba, aquí se la estamos dando gratis. Dice entonces que aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que el que está en nueva criatura es. La nueva creación viene de entender que la muerte que estaba preparada para mí, alguien más la pagó. Que legalmente se cumple, porque si por ley teníamos todos que morir y era una ley inexorable, lo que Cristo hace, dice, yo coloco mi vida y yo muero para que todos ellos sean contados por muertos, pero así como yo vivo, todos ellos también pueden vivir. Pueden sentarse. Denle aplauso al Señor bien fuerte. Romanos 5, 18 y 19 lo dice de esta manera. Dice, así que como la transgresión vino por uno, la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hay una frase en el texto que leímos de Corintios que dice el apóstol Pablo, que a veces no la entendemos como muy bien, la pasamos muy de rápido. Y dice él, dice el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no los conocemos así. Los teólogos hablan
de que lo que Pablo está queriendo decir aquí es, si la forma en la que usted y yo conocíamos a Dios antes de conocer a Cristo tenía una imagen probablemente distorsionada o errada, esa imagen de lo que tú tenías de Dios ya no debe ser así. Recuerden que el apóstol Pablo incluso no solamente dice si lo conocemos, dice, y aún si conocimos a Cristo. Pablo conocía a Cristo antes de cruzarse con él. Pero ¿cuál era la imagen que él tenía de Cristo? De un falso profeta. Pablo sí que tenía una forma de conocer a Cristo antes. Y de la forma en cómo lo conocía, ¿qué había hecho de él? ¿Un asesino? ¿Un perseguidor de cristianos? ¿Un pecador? ¿Alguien que odiaba y que respiraba muerte contra los cristianos? Ese hombre dice, de ahora en adelante, no importa cuál sea el conocimiento, el concepto que hayamos tenido acerca de Dios y de Cristo, ya no lo conocemos así. Es por eso que esa palabra cobra tanta fuerza en la vida de alguien como Pablo, que puede decir, ya no lo conocemos así, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguien tenía que tener la posibilidad de poder borrar el conocimiento que tenía de Jesucristo, era Pablo. Si alguien hubiera querido poder borrar las cosas que había hecho antes de conocer a Cristo revelado, era él. Porque aún conociendo a Dios, vivía una vida como si Dios no hubiera sido su Señor. Y él mismo dice, ya no lo conocemos de esa forma. Ya no es más así. Tal vez no como Pablo, tú vienes a la iglesia, vienes a la congregación o venías antes y también tenías tu medio forma de conocer a Dios. Dice, no, yo tengo una relación con él de arriba, pero engañabas. Tal vez no matabas con armas, pero matabas con palabras a tu esposa, a tus hijos. Tal vez vivías una vida alejada del temor de Dios y sin embargo lo conocías, decías conocerlo. No necesariamente el haber escuchado de Cristo es lo que hace que una persona cambie. Es aceptar el milagro de la redención. Es decir, ya no es la vida mía, ahora es la vida de Él. Porque la mía me llevaba a muerte, la de Él me lleva a vida eterna. Y es en ese momento donde tú sí puedes decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas lo está diciendo el que mataba a cristianos. Lo está diciendo el que perseguía a la iglesia. Lo está diciendo alguien que tenía mucho conocimiento en su cabeza acerca de Dios. Y tenía una cabeza así bien grande, pero un alma así diminuta. Que no nos pase que nuestro conocimiento, por muy grande que se vuelva, nos deje asombrarnos de la maravilla que es el milagro de la redención de Cristo en nosotros. Entonces, nuestra corriente, hilando con el tema de la semana pasada, nuestra corriente de pecado, porque íbamos en un río de pecado, es vencida por la corriente de la corriente justificadora de Cristo hacia nosotros. Nos incorporamos a una nueva vida. ¿Cuántos tienen una nueva vida en Cristo Jesús? Una vida a la que nacemos, pero que también debemos saber cómo vivirla. Porque hay gente que dice, menos mal que Cristo me libró de mi vida pasada. Y tú lo ves hoy y tú dices, pero ¿de qué te libró? Porque la vida nueva hay que saberla vivir. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne, sino que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entender la redención, entender que hay una nueva vida, pero esa vida ya no la vivo en mi carne. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en Gálatas era, yo sé lo que es vivir la vida en mi carne. Yo conocí a Cristo en mi carne, ya no se trata de eso. Ahora es vivir la vida en la fe en el Hijo de Dios. Dos cosas vamos a hablar el día de hoy. Número uno, los que llevan apuntes, morir para vivir. Cristo tuvo que morir por mí porque yo era un pecador. ¿Cuántos eran pecadores? A los que no me dan el secreto. Y la ley no podía justificarme para salvación.
pastor lo dice, a nadie aquí le llega un tiquete a fin de año de la ley o el Ministerio de Transporte diciendo: felicidades, usted no cometió ninguna infracción este año, tome este dinero para devolver. Que no sería mala idea aquí a los que les gusta. Claro, los justos no deben pagar por pecadores. Amén. El único fue Cristo, porque yo no tengo por qué pagar las multas de otros. Amén. Dice, hay que entender que producto del pecado el hombre estaba muerto espiritualmente. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Interesante ese concepto, cuando nuestra carne no había sido rasgada, marcada, cambiada. Dice, en ese momento Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándoles los pecados. Se debe a que una ley, no importa la que sea, no tiene efecto sobre un muerto. Abogados, me corrigen si me equivoco. Cuando alguien ya muere, legalmente no hay más nada que hacer, ¿verdad? Porque la ley sobre un muerto nada puede hacer, ahí expiró. Pablo lo explica en Romanos 7. Antes estuvo hablando acerca de la relación que existe entre la ley y la esclavitud, pero luego toma una analogía, que es la analogía con el matrimonio. Romanos 7, capítulo 7, versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, mientras está vivo, la ley lo gobierna. Y está diciendo: porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no va a ser adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Recuerda el ejemplo que hicimos ahorita. Hemos muerto a través de Él, para que seáis de otro. Estábamos casados con una ley que nos llevaba a muerte, a condenación y a pecado, pero ahora, a través de la muerte de Cristo, nos casamos con otro, del que resucitó de los muertos, a fin, o sea, no solamente porque sí, que llevemos fruto para Dios. El cristiano que ha muerto a la ley ha quedado desligado del dominio, como los muertos se desligan de respecto a las funciones vitales. Y yo pedí un ejemplo porque a veces yo sé que en costeñol se entiende mejor. Yo pedí esta planta, me perdonan los de las cámaras que los pongo a correr. Esta planta tiene todas sus conexiones vitales amarradas a la tierra donde está. Ella, literalmente, todo lo que es se alimenta de donde está sembrada. La Biblia dice literalmente que nosotros fuimos injertados, hemos sido trasladados. Es decir, que tenía que morir esta planta para desconectarse del todo de esta tierra. Es lo que estaba diciendo con la analogía del matrimonio. Y lo que está diciendo es que porque esta tierra es lo que está alimentando esta planta. Pero cuando pasas a una vida en Jesús, esta planta tiene que morir. Así como Cristo murió por ti. Murió por ti para que la muerte que tú tenías que tener para dejar de alimentarte de lo que está aquí. Y llama a esta tierra tu vida pasada. Llama a esta tierra tu ignorancia de Dios. Llama a esta tierra tu pecado. Llama a esta tierra este mundo. Llama a esta tierra la ley. Que esto no fuera más lo que te alimentara, sino que como esto tiene que morir y muere, ya queda desligada. Ya no está casada con una ley de condenación de pecado. El problema de muchos de nosotros es que, yo tengo una frase: ¿cuántos creen que Cristo rompe las cadenas? Usted tiene que soltarlas. El problema es que muchas veces Cristo hace todo lo que tiene que hacer, te da una vida nueva, muere por ti, entrega la oportunidad de entrar y provee un camino de salvación para nuestras vidas y para que vivamos una vida nueva, pero seguimos aferrados a un matrimonio con el pecado. Seguimos aferrados a un matrimonio con nuestras prácticas.
seguimos aferrados a una tierra donde Dios no está. Y la palabra dice: hijo, no se engañes, de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. ¿Cuántos creen que Cristo dio una nueva vida? Esa nueva vida no incluye la tierra donde Dios te sacó. No incluye esa tierra que ya no tiene más nutrientes para darte. No incluye esos acuerdos que hiciste en tu ayer, en tu pasado. Si Cristo es tu Señor, hay una nueva vida. Hay algo importante acerca de la ley. La ley tenía un problema, o tiene un problema. Y es que lo único que podía hacer por nosotros, que estábamos condenados a la muerte por el pecado, era mostrarnos que había un pecado. Era decirnos: esto es pecado, pero no tenía la oportunidad de perdonarnos ni de redimirnos. La ley no tenía eso. De hecho, el apóstol lo dice en Romanos 7:7 y 3:20. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es el problema. Dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco yo no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Es decir, la ley lo que estaba ahí para decirme: esto es pecado, y yo poder darme cuenta de la maldad de mi pecado. Es por eso que en apologética, uno de los recursos que más utilizamos para defender la existencia del Creador es la base moral. ¿Cómo vamos a definir la base moral de nuestra sociedad si no hay un Dios que determinó esas reglas de moralidad? ¿Cómo vas a saber que robar está mal, o que hurtar está mal, o que maltratar a alguien y golpearlo hasta la muerte está mal, si no hay un Dios que haya puesto una base moral en nosotros? La ley estaba allí para decirlo. ¿O es que usted cree que el hombre es bueno por naturaleza? Necesitamos a alguien que nos dé un faro de luz. La ley era esa luz para decirnos: eso está mal, no codicies. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, la palabra, me ayuda a entender el pecado. ¿Y cuándo ha muerto el cristiano a la ley? Cuando con Cristo mi carnalidad es crucificada. Hemos sido muertos a la ley a través de Cristo Jesús. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender tú y yo, que no somos ni hebreos ni judíos, que literalmente no teníamos entrada. Pero la palabra dice que su amor es tan grande que Él envió a Cristo Jesús a morir por todos. Por todos. Por todos. Número 1, morir para vivir. Número 2, vida a partir de esa muerte. Dile que está al lado: vida a partir de la muerte. Leíamos Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gracias. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y todo lo que ahora vivo en lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dile que está al lado: la muerte no es el final. La muerte es el punto de partida hacia la revelación de que yo voy a resucitar y que he sido resucitado con Cristo. Ya no se trata de vivir para nosotros, sino Cristo en nosotros. Usted no deja este cuerpo cuando Cristo llega a su vida. Usted va a seguir viviendo cosas en su carne. Usted va a seguir viviendo tentaciones en su carne. Por eso el apóstol dice en Gálatas: lo que ahora vivo en la carne. Es decir, esta carne sigue existiendo, pero ya no la vivo así, sino que la vivo en la fe del Hijo de Dios. No pongo mi mirada sobre lo que yo puedo justificar, porque acabamos de leer que por las obras de la ley nadie va a ser salvo, sino que lo que sucede es que cuando miro a Cristo me lleno de fe. Empiezo a mover una vida que se mueve por la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo se vive esa vida? Y creo que aquí vamos a empezar a hablar de lo más importante en la enseñanza. Romanos 8:1-4. Ahora pues, ninguna condenación, ninguna. El pecado no puede condenarte. Tu pasado no puede condenarte. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne.
sino conforme al, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Redención, apréndalo. Instituto Bíblico gratis hoy. Doctrina de la redención es el core de la vida de un cristiano. Si usted no entiende esta doctrina de redención, usted no ha entendido lo que Cristo hizo por usted, que usted estaba condenado a la muerte y al pecado. Verso 3 me encanta, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quiénes son débiles en la carne? Ninguno ahora. El apóstol está diciendo: la ley no podía resolver este problema. ¿Por qué? Porque yo no quería, porque mi carne no me daba para sostenerme. Dice: porque yo era débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está diciendo: miren, como la ley no podía hacer nada, porque el problema era yo, mi carne pecadora y sin vergüenza, Dios manda a Jesús, manda a Cristo, y no lo manda revestido de gloria y majestad, como hoy está centrado a la diestra de Dios, sino que lo manda, dice ahí, en semejanza de carne de pecado. Es decir, dile que está al lado, se parece a ti. Lo mandó como tú, pecador chuletoso. Lo tenía que mandar así para que realmente el sacrificio tuviera validez. Porque ese Cristo fue el único que pudo venir a esta tierra en la forma pecadora que tú y yo tenemos y no pecar. Eso sí es redención. Porque si viene en su forma de gloria y majestad hecho espíritu, no siente lo que yo siento. Pero decidió sujetarse a esta carne de cuerpo mortal para darte vida y dártela en abundancia. No significa que el cristiano desaparece en absoluto. No significa que cuando tú llegas al Señor y empieza una nueva vida, porque hay gente que hace ver esto como una forma tan espiritual, como que bueno, Jorgito, te convertiste, ahora andas como flotando en el Espíritu. Y cuando pasa ese billete que te quieren pasar para el juzgado, tú dices: no, ya no me despierta nada. No, porque si tiene alguna situación que pagar, la matrícula que viene ahora del colegio, bonito dice: esos billetes de 100 servirían. Se baja del Espíritu. No es que desaparezca la tentación, no es que desaparezca la carne, sigue estando allí, pero ahora el vivir en Dios, el vivir en Cristo Jesús, es una vida modelada por el Espíritu. Nos toca seguir viviendo en esta carne física, la vida de los mortales, pero una vida que está espiritualizada por la fe en el Hijo de Dios. Hay un nuevo principio sobrenatural y vital cuando nos incorporamos a Cristo. Yo vivo porque Él me amó, se entregó por mí para darme una nueva vida. Para darme una nueva vida. Y esa vida es libre. Esa vida es libre de esclavitud. Recuerde que éramos esclavos del pecado. Yo sé lo que es ser esclavo del pecado. Yo sé lo que es no poder controlarte con una adicción y que dices: allá está el casino, la tienda con la máquina, y que dices: no voy a entrar, no quiero entrar. Tengo este dinero que me quedó para la matrícula que mamá me mandó a pagar, no voy a entrar a gastarme, lo voy a ir a pagar al colegio lo que me toca pagar o en el cielo lo que me toca pagar. Yo sé lo que estoy diciendo. Y yo sé lo que es ser esclavo de decir de manera inocente: me voy a cruzar para la otra acera porque no voy a caer. Y cruzarme a la otra acera, y allá estaba la matrícula y acá. La vida de Cristo es una vida libre. Cuando usted a alguien le diga: no, es que ahora llegaste a la iglesia y te lavaron la cabeza y ahora eres esclavo, ya no eres libre. No, mijo, libre es el que no tiene elección. Y cuando estaba en pecado yo no podía elegir.
Ya no me lavaron la cabeza, me lavaron el corazón, el cuerpo, el alma, el espíritu, la vida entera me la lavaron. Más de uno dirá, Carlos Daniel, pero listo, ya entendí, redención, Cristo vino y porque Él murió, yo soy contado como muerto, porque Él resucitó, yo tengo nueva vida en Él. Y ahora tengo que tener mi fe en el Hijo de Dios cuando estoy en medio de esta carne, en medio de la universidad, en medio del trabajo, en medio de mi esposa. Cuando, yo sé que las mujeres favorecidas no hacen eso aquí, pero cuando otras mujeres de otro pueblo quieren sacarle problemas y pleitos a su esposo sin ninguna razón aparente, Carlos Daniel, ahí yo no siento ni fe ni espiritualidad. Segunda de Corintios 2:3, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Somos transformados por el Espíritu de Dios. Por eso me preocupa las doctrinas, las corrientes teológicas donde el Espíritu Santo es un punto y aparte, donde el Espíritu Santo no tiene un papel activo en la vida del creyente, porque va en contra de esa palabra que dice que vamos a ser transformados como el Espíritu de Dios. Pero me encanta una frase, dice a cara descubierta, como mirando a cara descubierta a un espejo. Si usted realmente tiene una nueva vida en Cristo Jesús y dice la palabra que no tiene por qué avergonzarse, diga que está al lado, quítate esa máscara. Más de una dirá, el maquillaje, no, la máscara. Porque tiene que mirarse a un espejo descubierto cara a cara. El pastor Paul Washer tiene una frase que dice, para entender si tú realmente has empezado a nacer de nuevo como cristiano, dice, tú vas a tener que empezar a amar la justicia de Dios que antes no querías, y vas a tener que empezar a odiar el pecado que una vez amaste. Y tú vas a tener que mirarte frente a un espejo cara a cara y reconocer, Señor, definitivamente esto tienes que cambiarlo de mí. Sigo siendo un engreído, sigo siendo un inseguro, sigo siendo un amargado, sigo siendo un lengua larga, sigo siendo un tramposo. Y me miro de cara descubierta, cara a cara, mirando al Señor. Y ahí soy transformado por el Espíritu de Dios. Ahora, Carlos Daniel, sigue estando eso muy arriba. ¿Cómo así que Dios me va a transformar? Porque tengo aquí unos kilitos que me transforme, que me sirve. No se trata de eso. Jesús lo explica. Juan 14 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le va a enseñar todas las cosas y lo va a recordar todo lo que he dicho, todo lo que yo les he dicho. Dile, Espíritu Santo, enséñame y recuérdame. Yo creo que la mayoría de cristianos después de unos años no necesitamos tanto que el Espíritu Santo nos enseñe, porque ya sabemos. Que nos recuerde que cuando estás ahí a punto de decirle a tu mujer rahuemico, el Espíritu Santo te recuerde lo que Jesús te ha dicho, que no vas a pagar mal por mal, que tienes que amarla, porque así como Cristo dio su vida por la iglesia, tú decidiste amar a esa cabezona. Sí, pues siempre nos dan palo a nosotros. No todos somos cabeza de puerco. El Espíritu Santo enseña y recuerda. ¿Para qué? Para recibir y aprender las cosas que dijo Jesús. Usted necesita una relación con el Espíritu Santo. Si no, usted todavía está moviéndose en el concepto de la ley. Ah, sí, la redención. Ah, sí, Cristo vino. Ah, sí. Y si el Espíritu Santo no es que empieza a formar la imagen de Dios en ti, con tus obras no vas a poder. Con tus obras no vas a poder. Ahora, bueno, listo, ya entendí. Es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se empieza? ¿Cómo se hace? Hechos 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto,
ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, los que mataron a Cristo, cuando les cantaron la verdad en la cara, ya no decían que estos son unos hermanos varones. ¿Qué vamos a hacer? O sea, cuando ya me di cuenta de la maldad de mi pecado, cuando ya me di cuenta que yo maté a Cristo Jesús, ay, déjalo así, ahora somos hermanos. Varones hermanos, los que mataron a Cristo y querían matar a los discípulos, después estaban diciendo varones hermanos. Esa gente en el trabajo que te la tiene montada, ese familiar tuyo que se burla de ti porque eres creyente, esos que te han despreciado por seguir al Señor, que tal vez hoy te quieren perseguir para acabarte, después cuando se les revele la verdad van a decirte hermano, varón hermano. Le pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y le responde, Pedro les dijo: ese es el momento que tienes que cobrar. Tú arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, punto y coma, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si anota esto: el Espíritu Santo viene sobre arrepentidos. Si usted no se arrepiente de la maldad de su pecado, si usted no deja de enorgullecerse, que es que yo antes era el 1000 mujeres, y hoy cuenta el testimonio, pero cuando lo cuenta como que saca pecho. No, yo ahora porque estoy barrigón y canoso, pero tú me hubieras visto en mis años mozos, yo andaba con 20. Y eso te enorgullece. Si no te arrepientes de eso, el Espíritu Santo no viene sobre ti. El Espíritu Santo se posa sobre arrepentidos. Yo sé que esto no se predica mucho últimamente, perdón. No fui yo, el pastor me mandó. El Espíritu Santo viene sobre arrepentidos. Este es un mensaje que cada vez va a ir eliminándose de los púlpitos, porque no produce plata. Pero aquí no estamos a producir plata, estamos para llenar el cielo de almas. Amén. Sea Cristo glorificado. Ahora, Pablo dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Es decir, que Dios creó una nueva versión de nosotros, una nueva naturaleza en nosotros, aunque estemos en este envase de carne. La Biblia registra que en el primer momento en que Dios creó algo fue en el Génesis, cuando empezó a crear las cosas. Incluso cuando termina de crear al hombre, dice: y creó al hombre y vio que ¿era qué? Y luego dice que el día séptimo Él lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho. Es decir, Dios decidió descansar cuando terminó su creación, porque vio que era bueno. Ahora yo me pregunto, ¿usted ve a su hermano o se ve usted? Porque estamos hablando de un espejo a cara descubierta. Y usted puede decir: Señor, lo que creaste está bueno. ¿Sabe? Lo puede decir Yoba, que se cree bonito. Pero si yo me miro como a cara descubierta en un espejo y me miro así, digo: Señor, esto no está tan bueno todavía. ¿Sabe qué pasa? Que Dios no descansa hasta que termina. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dile al que está al lado: Dios no está descansando contigo, mi hermano. Dios no está descansando contigo. Dios está trabajando en ti día a día. Carlos Daniel, pero es que siento que ya no quiero ir más a la iglesia. No te preocupes, Dios está trabajando contigo. Carlos Daniel, es que hoy es domingo, tomé Santa Cena el otro domingo, pero ya el martes la había embarrado. Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando contigo. Su Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días. No solamente los días en que te portas bien, no solamente los días en los que no fallas, no solamente los días en los que no te equivocas. No, Él va a estar contigo todos los días para imprimir la vida de Dios, la nueva vida de Dios en tu espíritu, la nueva vida de Dios en tu casa, la nueva vida de Dios en tus hijos. Carlos, ¿usted por qué dice eso? Porque a veces hay gente que viene del otro extremo, del extremo del palo.
y cree que Dios simplemente como que el pecado le dice, anda, pecó, chao. Como si Dios le asustara. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, usted va a orar, se postra de rodillas delante de Dios, le dice, Señor, muéstrame la maldad de mi pecado. Y usted se ve y dice, pero es que si yo no peco, yo estoy bien, yo estoy perfecto. Dios, ¿qué va a tener que cambiar en mí? Nadie tenga un más alto concepto de sí, sino que piense de sí mismo con cordura. Pero hay unos que le faltan cordura. Pero ¿cómo yo voy a pedir? Tal vez no lo sé. El salmista dijo, Señor, perdóname los pecados, líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que están dentro de mí, Dios, que tú tienes que cambiar, que tienes que trabajar, que ni yo sé que tienes que hacerlo. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda cuando estamos débiles en nuestras partes flacas. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Cuando vas a orar muchas veces no sabes cómo vas a pedir, no sabes qué tienes que pedir, no sabes que el problema eres tú. Tal vez estás orando por tu cónyuge y el problema eres tú. Ay, si no dicen amén. Tal vez estás orando por tu esposa y el problema eres tú, varón. Si es que oras. Mujer, tal vez estás orando por esa cabeza de puerco y la que tiene que cambiar eres tú. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. El Espíritu Santo de Dios está clamando al Padre por ti, aún en los momentos en los que tú no entiendes lo que Dios está haciendo. Cuando el Espíritu Santo está hablando con Dios, está hablando, Señor, yo necesito que tú obres un milagro en él. Yo quiero trabajar en él y estoy haciendo esto y yo no entiendo lo que estoy pasando, pero dice, Señor, te estoy pasando por este valle de sombra y de muerte, pero tranquilo, yo voy a estar contigo. Y Señor, pero no entiendo. No te preocupes, el Espíritu está clamando con gemidos indecibles. Tal vez no porque lo quieres, pero sí porque lo necesitas. Tal vez no porque lo quieres, pero está formándose la imagen del Hijo de Dios en ti. Se está formando. Denle un aplauso al Señor fuerte si quiere. Grupo Alabanza puede subir. El equipo de Alabanza. No se trata de que la doctrina de la justificación termina solamente con que estamos muertos a la ley del pecado, sino que empieza una nueva vida. Empieza una nueva vida. Y esa nueva vida es de verdad. Dile, mi hermano, es de verdad. Si Cristo, dile, si Cristo está en ti, que se te note. Que se te note. Tiene que haber una nueva vida. Deje de condenarse por lo que usted hizo en su tiempo en la carne. El apóstol Pablo lo dijo, ya de ahora en adelante. Él fue el primero que hizo el borrón y cuenta nueva. Él dijo, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, si usted conoció al bandido que fue Carlos Daniel antes, usted no lo conoce. Entonces tú puedes decir a los amigos tuyos, al sinvergüenza que era yo, no, ya tú no lo conoces. Dice, y si conocimos a Cristo en la carne, tampoco lo conocimos así. Es decir, si el problema era yo, o el problema era el concepto que yo tenía de Dios, ya eso no es. Porque ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas. No hay condenación alguna para el que está en Cristo Jesús. Mi hermana, mi hermano, en tiempos en los que decía el pastor, todo el mundo quiere saber ahora de apologética, todo el mundo quiere saber ahora de los tiempos futuros, todo el mundo quiere saber ahora de Maranata, de que Cristo viene. Mi reposo más grande es saber que ya yo no soy lo que era, que he sido traspasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si quiere venir mañana, Señor, me voy contigo feliz. Es la añoranza que tenemos de estar un día viendo cara a cara al Señor, porque Él pagó un precio para que yo tuviera entrada a ese lugar. Tal vez no seré perfecto, tal vez no seré el mejor, pero hay una certeza que sí está escrita en el corazón de los cristianos, y es que somos de Cristo. No somos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no somos los mejores, pero somos de Él, porque Él pagó en esa cruz por mí.
empieza una nueva vida, una vida agarrada del Espíritu Santo. Si tal vez tú estás aquí y sabes que has estado batallando con situaciones en tu caminar de fe y quieres empezar a realmente ver que ya no simplemente te acercaste a Dios, sino que Dios empezó a obrar su vida en ti, necesitas una relación con el Espíritu Santo. Usted me perdona si estaba esperando otra clase de mensaje el día de hoy, pero el Espíritu Santo viene sobre arrepentidos. Tal vez hay algo sobre lo que tienes que arrepentirte y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo no me enorgullezco más de mi vida pasada. Mi pasado quedó atrás, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Que esta es una mañana que le puedas decir: Señor, gracias porque te entregaste por mí, porque hoy recuerdo el sacrificio en la cruz que hiciste por mí. No tiene que ser Semana Santa, mi hermano, no tiene que ser Navidad ni Año Nuevo para que usted diga: gracias porque me rescataste, gracias porque pagaste un precio en esa cruz por mí, y ese maldito pecado ya no tiene poder sobre mí. Las cadenas son rotas porque llegó el que salva, llegó el que restaura, llegó el que liberta. Si hay alguien en este lugar que ha venido por primera o por segunda vez y que sabes que Dios te está haciendo un llamado a vivir una nueva vida, a arrepentirte de la maldad de tu pecado. El apóstol Pablo dijo: Cristo Jesús vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Si vino por él, vino por ti. Y queremos decirte en esta casa que hay una nueva oportunidad de vida en Cristo Jesús, y que con Cristo la vida cambia, y cambia de verdad. Y tienes la oportunidad de oro hoy de acercarte al trono de la gracia y decirle: Señor, yo te necesito. Yo era un pecador, pero yo necesito una nueva vida en Cristo Jesús. Aquellos que están cansados de la historia, de la carga, del pesado de la historia, y que hoy le dicen: yo necesito que tú seas mi Señor, mi Salvador. Puede colocarse de pie, vamos a orar. Vamos, muchachos. Con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame, purifícame. Purifícame y lávame. Renuévame. Renuévame, restáurame, Señor. Con tu poder. Con tu poder. Dile: purifícame. Purifícame y Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, renuévame, Espíritu de Dios, restáurame, Espíritu de Dios. Quiero conocerte, Señor. Ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Si hay alguien en este lugar, antes de orar, Espíritu, que quiere entregarle su vida a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Señor, Hemos hablado de que nadie tu preciosa unción. va a entrar al cielo por buenas obras, solo por el sacrificio de aquel que murió en la cruz por ti y por mí, y que a través de él vas a tener redención de pecados y llevar una nueva vida. Que el camino que te llevaba era un camino de muerte, pero hoy se ha acercado el Dios de la gloria para tener un encuentro contigo. Y si hoy le quieres responder a ese Señor y decirle: yo te necesito, yo necesito entregarte mi vida, mi corazón, para que me des una nueva vida en Cristo Jesús, tú puedes pasar aquí al frente. Un grupo de hermanos va a estar orando contigo, vamos a orar por ti, queremos acompañarte en este momento. Pero hoy, mientras puedes ir pasando, mis hermanos están acá. Al resto de la congregación, creo que a todos nos hace falta decirle: Señor, ayúdame en mi día a día. Yo quiero ser más como tú, yo quiero parecerme más a Cristo. Quiero que ayudes a transformar las cosas que tienen que pasar en mi corazón, en mi alma, porque empieza una nueva vida. ¿Cuántos empezaron una nueva vida en Él? Que la vida cambió. No terminó solamente con que moriste al pecado, sino porque ahora tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Padre, levantamos nuestras manos a ti. Señor, restáuranos, renuévanos, cambia lo que tienes que hacer en mi vida. Habla con Él, dile: con tu poder. La iglesia levanta la voz y le dice:
quiero conocer. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Padre, levantamos nuestras manos a ti esta mañana. Señor, si algunos de nosotros aquí tenemos que hacerlo hoy, decimos: Señor, yo me arrepiento, dile. Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Yo me arrepiento de la maldad de mi pecado, de mi ayer. Y yo reconozco que tú moriste en esa cruz por mí para darme una nueva vida. Señor, perdóname si he querido seguir aferrado a las tierras sin fruto de este mundo. Y estoy viviendo, Señor, de una forma desesperada por lo que este mundo da y por lo que este mundo quita. Señor, ayúdame a levantar mi mirada a ti, a entender que de ti viene mi socorro, de que tú eres mi libertador. Espíritu Santo de Dios, enséñame y recuérdame lo que Cristo dijo. Ayúdame no solamente en medio de la congregación con mis hermanos. Dile: Señor, ayúdame en el trabajo, ayúdame en la casa. Que el Espíritu Santo me acompañe en el día a día y que la nueva imagen de Dios se vaya formando en mí. Una imagen que se parece a la de Cristo. Una imagen que se parece a la de Cristo. Gracias por los años de vida que tengo, Señor, y aún por la vida que me darás en esta tierra. Pero desde ahora vivo agradecido porque voy a vivir una eternidad contigo, porque mi alma no se va a perder, porque empezó una nueva vida y esa vida eternidad empieza desde aquí. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame en mi debilidad, Espíritu Santo. Sigue clamando por mí con gemidos indecibles. Dile: Espíritu Santo, ayúdame cuando siento que voy a flaquear. Ayúdame cuando siento que voy a caer. Yo quiero serte fiel. Que alguien pueda decirle esta mañana en su boca: dile: Señor, yo quiero serte fiel, ayúdame. Señor, yo quiero serte fiel, ayúdame en medio de mi casa. Señor, yo quiero serte fiel, ayúdame en medio de mis tentaciones. Señor, yo quiero serte fiel, ayúdame en medio de que tengo la oportunidad de caer. Yo quiero serte fiel. Ayúdame, Señor, cuando el pecado toque a mi puerta. Ayúdame, yo quiero serte fiel. Ayúdame, Espíritu de Dios. Ayúdame, Espíritu de Dios. Padre, gracias por esta mañana, porque es una mañana que nos recuerdas, nos enseñas el centro del Evangelio. Y es que tú moriste en esa cruz por mí. Y mi vida realmente es una vida nueva en ti. Una vida nueva en ti. Ya no vivo en mi carne, ya no vivo en lo que pasó. Ahora lo que vivo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Padre, gracias por este servicio de escuela dominical. Bendecimos, Señor, nuestra casa ministerial. Dele gracias a Dios por su iglesia, por la iglesia donde lo ha puesto. Gracias por nuestros pastores, por David, Lisette, Señor, por todo el equipo pastoral. Gracias por su respaldo, para que los guardes, los cuides. Y dile: Señor, danos fuerza como iglesia. Danos fuerza como iglesia para seguir anunciando estas verdades. Que tú eres el Señor, que tú moriste en esa cruz por mí y que me diste vida y vida en abundancia, Señor. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.